Hola, buenas tardes, bienvenidos a su primera sesión. Entonces, hoy vamos a ver el primer componente formativo de el curso English Dashboard Level 3. Y entonces el número de la ficha es 357-1152. En inglés, 357-1152. Los números en inglés, cuando son números de teléfono, números de ficha, como en este caso, mejor decirlos am, uno por uno. ¿Listo? Para aquellos que no estuvieron en la sesión de introducción, mi nombre es Jairo Orozco. Voy a ser el instructor que los acompañe durante este curso, durante este mes. Recuerden que este curso se acaba el 28 de agosto. Entonces, ese es el último día que tienen para entregar las evidencias. Para esta semana, la evidencia que tenemos, voy a compartir aquí la pantalla, aquí la cámara. Listo, entonces la evidencia que tenemos para esta semana es el test. Listo, entonces ahí en la plataforma principal, en Sayuna, entonces acá ustedes tienen su plataforma principal, English Dashboard Level 3, y en la parte de abajo donde dice actividades de aprendizaje guía, van a encontrar el espacio donde está ubicado el test. Le dan clic. Luego le dan clic a vista prueba del conocimiento y ahí ustedes empiezan a realizar el test, ¿vale? Dura 30 minutos, tienen dos oportunidades. Si por alguna razón, pues, fallan esas dos oportunidades, me escriben a mi correo jeorosco@sena.edu.co o pueden escribirme ahí al chat, ¿vale? O pueden escribirme también al correo personal que está dentro del perfil o pueden escribirme al correo institucional. Bueno, cualquier método de esos puede servir para comunicarse conmigo. Em, para más, digamos, para más información sobre cómo funciona la plataforma y más información sobre cómo contactarme, entonces les los invito a que vean la grabación de la sesión de introducción. Listo, entonces en la parte de abajo donde dice sesiones en línea, van a encontrar las grabaciones de las sesiones. ¿Listo? Entonces, a más tardar la van a encontrar al día siguiente bueno, a los 2 días máximo van a poder encontrar ustedes la grabación de las sesiones. ¿Listo? Entonces, en esta parte pueden ustedes ver tanto la grabación de la sesión de introducción como el resumen en PDF. Entonces le dan clic y ahí les va a salir el resumen de la sesión de introducción y también el link para acceder a la sesión de introducción. Solo dura 30 minutos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Ahí pueden ver también cómo funciona la plataforma, cuáles son las evidencias que necesitamos para aprobar el curso. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro primer componente formativo que se llama Help Me Please, ayúdame por favor. Entonces le dan clic aquí para el recurso educativo y vamos que los temas de hoy son las direcciones, preposiciones de lugar, luego tenemos presente continuo, la expresión there is y there are, ¿vale? Y las preguntas WH, ¿vale? Entonces, digamos que los temas que alcancemos a ver hoy, si no, entonces seguimos la próxima semana. ¿Listo? Entonces, veamos nuestro primer tema. Vamos a empezar con el presente continuo. Entonces, el presente continuo, también conocido como el presente progresivo, es usado en inglés para hablar de acciones o situaciones que están ocurriendo al mismo momento de la conversación. ¿Listo? Entonces, también se usa para
no solamente para situaciones que ocurren en el mismo momento, sino también para acciones temporales o acciones en el futuro también, ¿vale? Entonces, básicamente, antes de hablar del presente continuo, vamos a hablar de lo que es las estructuras gramaticales. Esto es lo primero que uno debería aprenderse, ¿vale? Las estructuras gramaticales en inglés. Lo bueno del español es que las estructuras gramaticales del inglés y del español son muy parecidas. ¿Listo? Entonces, esa es una ventaja que tenemos nosotros. En el caso del, cuando hablamos español, las estructuras son muy parecidas, ¿vale? Entonces, para frases positivas, tenemos el sujeto, ¿vale? El sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Tenemos el verbo cero estar. Tenemos tres verbos cero estar, ¿cierto? Ya sabemos que el verbo cero estar, bueno, entonces tenemos tres, tenemos am, tenemos is y tenemos are, ¿cierto? El am solamente lo usamos con I, con yo. Entonces es yo soy, yo estoy, ¿cierto? Yo soy o yo estoy. El is lo vamos a usar con la tercera persona. La tercera persona es él, he, ella, she, eso, it. También con los nombres propios y los nombres comunes en singular. ¿Listo? Entonces, los nombres propios son los nombres de las personas, ciudades, pueblos, lugares. Y los nombres comunes son los nombres de las cosas y de los animales. Siempre y cuando estén en singular, entonces vamos a usar el verbo cero estar, is, ¿vale? Y are, básicamente lo usamos con los plurales. Entonces, nosotros, nosotras, que es we, ellos, ellas, que es they, y usted o ustedes, ¿vale? Sirve para los dos pronombres en español, tanto usted como ustedes. Bueno, y si ustedes tutean, pues tú. ¿Listo? Entonces, you sirve para todos esos. Cuando es nosotros, nosotras, ellos, ellos y usted, ustedes, entonces usamos el verbo cero estar, are. ¿Listo? Entonces, la estructura sujeto, auxiliar, que en este caso es el verbo to be. Entonces, dependiendo del sujeto, vamos a usar cualquiera de estos tres auxiliares, verbos cero estar. Luego viene el presente participio, el verbo en presente participio, ¿vale? Entonces, el verbo en presente participio es el verbo más ing. En español sería el verbo más la terminación endo, ando. Entonces, jugando, o mejor dicho, jugar es play, jugando, playing. ¿Listo? Comer, eat, comiendo, eating o eating, ¿vale? Eating es la británico, eating es la pronunciación americana. Entonces, básicamente funciona de la misma manera. Entonces, por eso les digo que las estructuras gramaticales son muy parecidas. En inglés es el verbo más la terminación ing. En español es el verbo más la terminación endo, ando. ¿Vale? Una recomendación que yo siempre les doy es, cada vez que ustedes aprendan algo en español, busquen la equivalencia exacta perdón, cada vez que aprendan algo en inglés, busquen la equivalencia exacta en español. Y se van a dar cuenta que funciona o se conjuga de la misma manera tanto los verbos como también se crean las frases de la misma manera. Entonces, son muy parecidos los idiomas. Entonces, es una ventaja que tenemos. Entonces, entre usted más sepa del español, más fácil le va a ser aprender inglés. Siempre hay una teoría que determina eso. Listo, entonces, el verbo y por último, el complemento, ¿cierto? Para las frases negativas, entonces tenemos el sujeto
el verbo cero estar, el auxiliar verbo cero estar, luego la palabra not, el presente participio y el complemento. Y para las preguntas, lo que hacemos es poner el auxiliar de primera, ¿cierto? En este caso, el verbo cero estar. Dependiendo del sujeto, vamos a poner el auxiliar. Luego viene el sujeto, el verbo y el complemento y el signo de interrogación final. ¿Listo? En inglés solo usamos los signos finales, tanto el de interrogación como el de admiración. Entonces, esas son las estructuras gramaticales básicas del inglés. Sirven para todos los tiempos continuos, que son los que estamos viendo, tiempos simples, tiempos perfectos continuos, sirven para todos los tiempos. ¿Listo? Es la misma estructura, sujeto, auxiliar, verbo, complemento, sujeto, auxiliar en negativo, verbo, complemento. Y para preguntas, primero va el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. ¿Vale? Entonces, entre tiempo y tiempo, lo que cambia es el auxiliar, ¿cierto? En este caso es el verbo cero estar y la conjugación del verbo. En este caso es el verbo más ing. Eso es lo único que cambia. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, dependiendo del sujeto, viene nuestro verbo cero estar. Cualquiera de estos tres es el que ustedes van a usar, dependiendo del sujeto, ¿no? Nombre propio, nombre común en singular. Y la conjugación del verbo, que en este caso, verbo más ing, en español, verbo más endo, ando. Entonces, por ejemplo, jugar, play, jugando, playing, caminar, walk, caminando, walking, nadar, swim, nadando, swimming, escribir, type, escribiendo, typing. ¿Listo? Entonces, funciona más o menos de la misma manera. Entonces, vamos a ver ejemplos de acciones que están ocurriendo en este momento. Por ejemplo, I am typing on my computer. I am typing on my computer en español es yo estoy, ¿cierto? Verbo cero estar, escribiendo en mi computadora. ¿Listo? I am typing on my computer. Yo estoy escribiendo en mi computadora. Tenemos un sujeto que es I, en español yo. Tenemos un verbo cero estar, que en este caso es am. Tenemos un verbo cero estar en español, que es en este caso estoy. Tenemos un verbo en presente participio que es typing, ¿cierto? El verbo más ing. Y tenemos un verbo en español que es escribiendo, el verbo más endo, ando. ¿Listo? Y el complemento, on my computer, en mi computadora. ¿Ve? Entonces tenemos la misma estructura gramatical, sujeto, sujeto, auxiliar, auxiliar, verbo, verbo, complemento, complemento. Entonces, como no es una ventaja grandísima con otros idiomas. Los idiomas asiáticos no tienen la misma estructura gramatical del inglés. El ruso, por ejemplo, tampoco. ¿Listo? Los idiomas árabes tampoco tienen la misma estructura gramatical. Es más, se escriben de derecha a izquierda. Entonces son bastante diferentes. She is watching a movie. Ella está mirando una película. Ella está mirando una película. They are playing football. ¿Vale? Soccer solo lo llaman los gringos y los australianos. De resto, el resto de la gente lo llama fútbol. They, ellos o ellas, ¿no? They, ellos, ellas están jugando fútbol. ¿Listo? Entonces, sujeto, sujeto, auxiliar, auxiliar, verbo, verbo, complemento, complemento. Sujeto, sujeto, auxiliar, auxiliar, verbo, verbo, complemento, complemento.
Entonces, por eso siempre les digo que cada vez que ustedes aprendan algo en inglés, busquen la equivalencia en español. Y se van a dar cuenta que funciona exactamente igual. Situaciones temporales. También se usa presente continuo. Entonces, he is studying for his exam this week. Él está estudiando para su examen esta semana. Entonces, él, está, studying, estudiando, for his exam, para su examen, this week, esta week, semana. ¿Listo? Entonces, él está estudiando para su examen esta semana. Lo que le da ese valor de temporalidad, es decir, una acción temporal, básicamente es el complemento, ¿cierto? Entonces acá dice this week, esta semana. Entonces es temporal porque solo va a ocurrir durante esta semana. La otra semana él no estará estudiando más, estará en vacaciones, ¿listo? O estará haciendo otra cosa. Por eso es una situación temporal. We are learning about history in class. We, nosotros o nosotras, ¿cierto? We are, estamos, verbo ser o estar, estamos, learning, aprendiendo, about, sobre, history, historia, in class, en clase. Nosotros o nosotras estamos aprendiendo sobre historia en clase. We are learning about history in class. La última, the company is working on a new project. La compañía está trabajando en un nuevo, new project. ¿Listo? Entonces la compañía está trabajando en un nuevo proyecto. The company is working on a new project. ¿Vale? Entonces, situación temporal. Entonces, en este caso, nosotros estamos aprendiendo sobre historia en clase. En la otra clase vamos a estar aprendiendo matemáticas o vamos a estar aprendiendo inglés. ¿Listo? La compañía está trabajando en un nuevo proyecto. Ya después de cierto tiempo ya no va a ser nuevo. Entonces, por eso son situaciones temporales. ¿Qué es lo que le da la temporalidad? Bueno, entonces alguna frase, en este caso nuevo, en este caso this week, en este caso, pues en clase. Ya después de clase, pues no vamos a estar estudiando o aprendiendo nada. Planes futuros también se usa, aunque lo más común es usar el futuro simple. ¿Listo? Lo más común es usar futuro simple, pero también se puede usar el presente continuo, pero no es muy común, ¿vale? We are meeting for lunch tomorrow. Nosotros nos estamos encontrando para el almuerzo mañana, tomorrow, mañana. ¿Listo? Entonces, eso es lo que le da esa determinación de futuro, de plan futuro, ¿cierto? Tomorrow, next week, la siguiente semana, on Saturday, el siguiente sábado, ¿cierto? Eso es lo que le da vamos, esa determinación de futuro. ¿Qué es lo más común? Entonces, en este caso, nosotros nos estamos conociendo para el almuerzo mañana. Lo más común es usar futuro simple. Nosotros nos encontraremos, ¿cierto? Para el almuerzo mañana. She's traveling to Paris next week. Ella está viajando a París la siguiente semana. Lo más común es decir, she will travel to Paris next week. Ella viajará a París la siguiente semana. Eso es lo más común. Presente continuo. They are having a party on Saturday. Ellos están teniendo una fiesta el sábado. Lo más común es usar futuro simple. Vamos a ver ahora el negativo del presente continuo. He's not listening to music right now. Entonces, he's not. Entonces, él
no está listening, escuchando música, to music, música, right now, ahora, o en este momento. Right now, ahora o en este momento. Entonces, he is not listening to music right now. Él no está escuchando música ahora. Recordemos también que los auxiliares en negativo se pueden contraer. Entonces se puede decir it's not o se puede decir isn't. Todos los auxiliares se hacen de la misma manera. Entonces, cuando ustedes vean un auxiliar not, la contracción es simplemente escribir el auxiliar N apóstrofe T. ¿Listo? Pues, por ejemplo, cuando ya vieron ustedes presente simple, entonces los auxiliares de presente simple son do y does, ¿cierto? Negativos son do not y does not, ¿cierto? Entonces, ¿cómo serían las contracciones? Entonces, escribimos el auxiliar N apóstrofe T, el auxiliar N apóstrofe T. ¿Listo? Entonces, do not, don't, does not, doesn't. Lo mismo los del ser y estar, los auxiliares verbos cero estar. Entonces, is not es el auxiliar N apóstrofe T, are not es el auxiliar N apóstrofe T. ¿Listo? Todos son lo mismo. Hay una sola excepción, que lo van a ver en futuro simple. Entonces, he is not listening to music right now. Él no está escuchando música ahora. They are not playing video games at the moment. Entonces, they, ellos o ellas, no están playing, jugando, video games, videojuegos, en el momento, at the moment. En el momento, at the moment. ¿No? She isn't studying English tonight. She, ella, isn't, no está, studying, estudiando, English, inglés, tonight, esta noche. Entonces, ella no está estudiando inglés esta noche. She isn't studying English tonight. Para preguntas, entonces recordemos que la estructura gramatical de preguntas dice que va primero el auxiliar, luego viene el sujeto, luego el verbo, luego el complemento, ¿cierto? El auxiliar es el verbo cero estar. Entonces va primero. Are you coming to the party? ¿Estás tú, para traducirlo literal, viniendo a la fiesta? Are you coming to the party? ¿Estás tú viniendo a la fiesta? En español está bien que suprimamos el sujeto, ¿cierto? No hay necesidad de decir, ¿estás tú viniendo a la fiesta? Sino que con simplemente decir, ¿estás viniendo a la fiesta? Ya sabemos que se está refiriendo a ti. En inglés sí es importante que pongan el sujeto siempre, ¿listo? Tanto para frases positivas como frases negativas, como preguntas, hay que poner el sujeto siempre. En español lo podemos suprimir. Entonces puedes decir, ¿estás tú viniendo a la fiesta? O puedes decir, ¿estás viniendo a la fiesta? Y es lo mismo. Pero pues en inglés siempre hay que poner sujeto. ¿Are you coming to the party? ¿Estás tú viniendo a la fiesta? Is, verbo cero estar. Is she working on her assignment? ¿Está ella trabajando en su tarea? ¿Está ella trabajando en su tarea? Is she working on her assignment? What are they watching on TV? Entonces, una pregunta W H.
Cuando vamos a hablar de preguntas WH, simplemente la agregamos al principio. Entonces tenemos la estructura gramatical de pregunta, que es el sujeto, que es el auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento. Y antes del auxiliar iría la pregunta WH, que ya la vamos a ver más tardecito. O la vamos a ver a continuación, mejor dicho, después de este. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues vemos un ejemplo. What are they watching on TV? What, que significa que están ellos viendo en la tele. What are they watching on TV? ¿Qué están ellos viendo en la tele? Recordemos que pues podemos suprimir el sujeto. ¿Qué están viendo en la tele? What are they watching on TV? ¿Listo? Entonces, ya saben, tener en cuenta las estructuras gramaticales. En este caso, el auxiliar es el verbo cero estar y el verbo de la conjugación del verbo en este tiempo es simplemente el verbo y agregarle ing al final. Listo. Entonces, ese sería nuestro presente continuo. Ahora vamos a ver las preguntas WH. ¿Listo? Entonces, las preguntas WH son preguntas de información. Las preguntas normales son preguntas de sí y no, ¿vale? Pues cuando ustedes hacen preguntas normales, comunes, entonces las respuestas siempre son sí o no. Cuando usted hace preguntas WH, usted está preguntando por algo en específico. ¿Listo? Entonces cada una de esas preguntas WH tiene un significado. Lo bueno es que también tienen una equivalencia en español. Entonces, por ejemplo, what significa qué, who significa quién, where significa dónde, when significa cuándo, why significa por qué y how significa cómo. Hay otras más que ya se las voy a explicar, pero pues las más importantes son estas: qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. Y se llaman obviamente WH porque la mayoría o todas, casi todas comienzan con WH, excepción de how, que es cómo. Entonces, lo mismo, para hacer preguntas va primero el auxiliar, luego viene el sujeto, luego viene el verbo, luego viene el complemento y el signo de interrogación final. La pregunta WH va antes de esa estructura de preguntas. Entonces, lo único que tienen que agregar es la pregunta WH al principio. Y pues dependiendo del tiempo en el que están hablando, cambiar el auxiliar. Presente simple, el auxiliar es do y das. El verbo cero estar, los auxiliares son am, is, are. ¿Listo? En pasado simple, el auxiliar es did. En futuro, el auxiliar es will, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, lo único que cambia, pues, es el auxiliar. El resto es lo mismo. Entonces, vamos con la pregunta más común, la pregunta WH más común, que es what. What significa qué y se utiliza para obtener información específica sobre una cosa o una situación. Por ejemplo, what is your favorite color? Tenemos acá el verbo cero estar, es que acabamos de ver. ¿Cuál es tu color favorito o qué es tu color favorito? ¿Listo? Existe otro muy similar a what que se llama which, que significa cuál también o qué. ¿Cuál es la diferencia entre what y which? What se usa cuando hay muchas opciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, what color do you like? Entonces, ¿qué color te gusta? Tú puedes decir I like
black, ¿cierto? Me gusta negro. I like green, me gusta verde. I like blue, me gusta azul. I like white, me gusta blanco. I like brown, me gusta café, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú usas which es porque hay opciones limitadas. Entonces, por decir algo, solamente hay rojo y azul. Entonces, cuando tú preguntas which is your o which color do you like, vamos a usar la misma, which color do you like. Entonces, solamente tienes rojo y azul. Entonces, I like red. En este caso tienes muchas opciones. En este caso, opciones limitadas. Pero digamos que se pueden, en la vida real se puede usar cualquiera de las dos. Pero pues la teoría dice que la pregunta depende de la cantidad de opciones que tienes. ¿Listo? Entonces las dos significan lo mismo. ¿Qué o cuál? ¿Vale? Vamos con la siguiente. Who. Who significa quién. Pues se utiliza para obtener información de una persona o de un grupo de personas. Otra vez tenemos verbo ser o estar. Who is coming to the party? ¿Quién está viniendo a la fiesta o quién vendrá a la fiesta? Who is coming to the party? Who, ¿quién? Where, ¿dónde? Entonces se utiliza para obtener información de lugares, ubicaciones. Verbo ser o estar de nuevo. Where is the nearest supermarket? Where, ¿dónde? Is, está, de, el, nearest, más cercano, supermarket, supermercado. ¿Dónde está el supermercado más cercano? Where is the nearest supermarket? ¿Listo? Where, ¿dónde? When significa cuándo. Se utiliza para obtener información sobre el tiempo o la fecha de un evento. Entonces, por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces, when significa cuándo. Why. Entonces, acá pasa algo muy similar al español. Por eso les digo que busquen las equivalencias del español cuando aprendan algo en inglés. Entonces, why es lo que en español nosotros decimos por qué, es para preguntar, ¿cierto? Cada vez que preguntas why, entonces debes responder por qué también. Cuando tú preguntas por qué, la persona te responde por qué tal y tal y tal y tal, ¿cierto? En inglés, ese por qué tal y tal y tal es because, ¿listo? Entonces, because es lo mismo que por qué. En español lo escribimos pegado cuando es respuesta, ¿cierto? Cuando es respuesta, lo escribimos pegado. Cuando es pregunta, lo escribimos separado. Entonces, why es pregunta. ¿Por qué? Because es respuesta. ¿Por qué? ¿Listo? Entonces, why se utiliza para obtener información sobre las razones o motivos detrás de algo. En este caso, why do you choose that university? Why, ¿por qué? Do you choose, eliges, ¿por qué tú eliges esa universidad, that university? Entonces tú respondes, por ejemplo, because it was cheaper, porque era más barata. ¿Listo? Entonces, why para preguntar, because para responder. También hay contracciones bastante comunes, muy informales. Because es la contracción de because. Pero pues no es muy recomendable usarla porque es informal. Digamos que en conversaciones con amigos o con compañeros de trabajo que tenga confianza, se puede usar esa expresión, cause. How, ¿cómo? Entonces,
se utiliza para obtener información sobre el método o la manera de hacer algo. Por ejemplo, how, cómo, do you bake, se hornea, a cake, un pastel. How do you bake a cake? ¿Cómo se hornea un pastel? ¿Listo? Entonces, how significa cómo. ¿Listo? Hay una más, otra pregunta WH que significa whose, ¿vale? Whose significa de quién. Pues si tú preguntas, whose is this computer? Entonces, whose, de quién, is, es, this, esta, computer, computadora. Whose is this computer? ¿De quién es esta computadora? ¿Listo? Entonces, whose, ¿de quién? ¿Vale? Entonces, esas son las preguntas WH. El siguiente tema que teníamos es las preposiciones del lugar. Entonces, las preposiciones del lugar tienen su equivalencia en español. Solo hay que tener cuidado porque hay preposiciones de lugares que significan lo mismo en español, solo que hay que usar una en determinados casos. Entonces, vamos a empezar con el primero. In, in significa dentro de o adentro de o en, que nosotros decimos en. Entonces, básicamente se usa para indicar que algo está localizado dentro de un espacio cerrado. Entonces, por ejemplo, the cat is in the box, ¿vale? Entonces ahí vemos en la imagen el gato está en la caja o dentro de la caja o adentro de la caja, ¿cierto? Por eso in puede significar cualquiera de los tres, en, dentro o adentro de la caja, ¿cierto? Como ustedes lo digan. Algunas personas dirán dentro de la caja, otras personas dirán en la caja, otras personas dirán adentro de la caja, ¿vale? Lo importante es que in significa cualquiera de esas tres. Entonces, the cat is in the box, el gato está en la caja, dentro o adentro de la caja. Ahora sí vamos a ver above y on, ¿vale? Above y on. ¿Cuál es la diferencia entre above y on? Above y on significan lo mismo en español, que es encima de. La diferencia de las dos es que above se usa para describir que algo está en una posición más alta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la imagen vemos, the cat is above the box. El gato está encima de la caja. Con above pasa que entre el objeto y el gato, entre la caja y el gato, hay un espacio, ¿vale? Por eso está encima, en una posición encima de la caja. Mientras que on, ¿cierto? The cat is on the box. Entonces vemos que el gato está literalmente encima, físicamente está encima de la caja. Entonces esa es la diferencia entre las dos, ¿vale? On es literal, está tocando la caja, físicamente está encima. The cat is on the box, el gato está encima de la caja, ¿vale? Está encima, ahí tocando la superficie. The cat is above the box, el gato está encima de la caja, hay un espacio entre los dos, ¿listo? Entonces, importante, hay que tener en cuenta eso porque de ahora en adelante vamos a ver preposiciones de lugar que les pasa exactamente lo mismo. Significan lo mismo en español, pero dependiendo de la ubicación del gato, se usan en un caso o en el otro.
Above cuando hay un espacio entre el objeto, en este caso la caja, y el gato. On cuando está literalmente encima de, está tocando la superficie, está físicamente encima de. Pasa lo mismo con under, ¿vale? Y con below, ¿listo? Entonces, under se usa cuando está tocando la caja, está físicamente debajo. Below es cuando hay una distancia entre los dos. En esta imagen lo vamos a ver mejor. Entonces, the ball is under the box. La pelota o el balón está debajo de la caja. Vemos que el balón está literalmente debajo de la caja. Está físicamente tocando la caja. The ball is below the box. La pelota o el balón está debajo de la caja. Vemos que hay una distancia entre las dos cajas. Perdón, entre los dos objetos, entre la caja y la pelota. Entonces, esa también es la diferencia entre las dos. Below, literalmente debajo, ¿cierto? Under, literalmente debajo. Below, hay una separación entre las dos. Vamos a ver una más. Between, among, significa lo mismo, en medio de. Entonces, por ejemplo, acá tenemos the cat is between the boxes. El gato está en medio de la caja. Entonces, between se usa cuando algo está en medio de dos cosas. ¿Listo? Entonces, vemos el gato que está en medio de dos cajas. ¿Listo? Entonces, el gato está en medio de las cajas. Entonces, el gato está en medio de dos cajas. Mientras que among también significa en medio de, ¿cierto? Pero en este caso, el gato está en medio de varias cajas. Between en medio de dos. Among en medio de varias. Incluso hay una más. Around. ¿Listo? La diferencia entre las tres. Ya sabemos que between en medio de dos. Among en medio de varias. Y around en medio de varias también. En la imagen se puede ver un poco la diferencia. Around es en medio de varios de manera ordenada. Among es en medio de varios de manera desordenada. ¿Sí? Entre around y among lo pueden usar, cualquiera de las dos pueden usar. Y pues la gente les va a entender que hay algo en medio de varios objetos. ¿Sí? Digamos que en la vida real no hay mucha diferencia. La gente les va a entender si usan cualquiera de las dos. Between siempre la tienen que usar cuando es en medio de dos cosas. ¿Listo? Hay gente que la usa también cuando es en medio de varias. También se puede usar. ¿Sí? Pueden usar cualquiera de las tres y la gente les va a entender que hay algo que está en medio de otras cosas. Digamos que no hay ningún lío. Pero en la teoría, entiendan que among en medio de varias, de manera desordenada, around en medio de varias, de manera organizada, y between en medio de dos. ¿Listo? Tenemos beside y tenemos next to. Entonces, beside y next to significan lo mismo, al lado de. La diferencia es lo mismo que con below y under y lo mismo que con above y on. Que el gato esté tocando. Entonces, en este caso, the cat is beside the box. Entonces vemos que el gato está literalmente al lado de la caja. No hay ninguna separación, están físicamente los dos pegaditos, uno al lado del otro. Mientras que next to es cerca o al lado, pero con una separación, con un espacio. Entonces, the cat is next to the box. El gato está al lado de la caja. ¿Listo? Beside, pegados, literalmente pegados a uno al lado del otro. Next to, al lado, pero con un espacio, una separación.
En la mayoría de libros ustedes van a encontrar que near es el sinónimo de next to. Y puede que sí, pero también near lo que significa es cerca. Entonces, cerca puede ser al lado, cerca puede ser al frente, cerca puede ser arriba, cerca puede ser abajo, cerca puede ser detrás, ¿sí? Cerca puede ser en cualquier dirección, no necesariamente solamente al lado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, les va a parecer que es sinónimo de next to. En muchos libros aparece eso y en muchas páginas de internet aparece que near es sinónimo de next to, pero en realidad puede usarse en cualquier caso. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos the cat is near the box, el gato está al lado de la caja, pero near puede ser que el gato esté al lado, near puede ser que el gato esté arriba, near puede ser que el gato esté abajo, near puede ser que el gato esté enfrente, near puede ser que el gato está detrás. Entonces, near puede ser sinónimo de todos, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta eso. No solamente que es sinónimo de next to, sino de puede ser sinónimo de todos. Near, que significa cerca. Far from es el antónimo de near, entonces lejos de. Entonces, en este caso, the ball, la pelota, the ball is far from the box. Entonces, está lejos de la caja. ¿Listo? Behind, detrás de. Entonces, the cat is behind the box. El gato está detrás de la caja. Pero también se puede decir, the cat is near the box. ¿Cierto? Está cerca de la caja. Porque también puede ser en cualquier dirección. Entonces, behind, detrás o atrás de. In front of. In front of significa enfrente de. Entonces, the cat is in front of the box. El gato está enfrente de la caja. Pueden usar in front of o pueden usar opposites también. Opposite. ¿Listo? Entonces, esas son las preposiciones de tiempo. Ya por último tenemos at. At solamente se usa para lo más específico. Entonces, dependiendo de la conversación, digamos que si ustedes están hablando del mundo, pues lo más específico pueden ser los continentes, ¿sí? Si ustedes están hablando de una ciudad, pues lo más específico puede ser un barrio de esa ciudad. O si ustedes están hablando de un barrio, pues entonces lo más específico puede ser la iglesia, puede ser un lugar específico dentro de la ciudad, ¿sí? La librería, la farmacia, bueno. Entonces, se habla de cosas específicas. Lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes hablan del tiempo, at lo usan con las horas, que es lo más específico en el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso at siempre lo van a usar con lo más específico. Entonces, por ejemplo, they are waiting at the bus stop. Ahí tenemos una frase en presente continuo, que ya lo vimos, lo acabamos de ver. Ellos están viendo, están esperando en la estación de bus. Entonces, en este caso, la estación de bus es lo más específico, ¿cierto? Entonces, por eso se usa at the bus stop, en la estación de bus. ¿Listo? Entonces, esas son las preposiciones de lugar. Cuando ustedes hablen, por ejemplo, de direcciones, direcciones es lo más específico. Pues, por ejemplo, usted quiere decir, ellos están esperándolos o esperándonos en una dirección específica, digamos la carrera 30, cualquiera, la carrera 30. Entonces dice, they are waiting at the carrera 30, ¿cierto? O career 30, o freeway 30, o avenue 30, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablen de algo muy específico, por ejemplo, las direcciones, at, o el tiempo, las horas, van a usar ustedes at. Dicho eso, entonces ahora vamos a ver cómo es que se pueden pedir las direcciones. ¿Listo? Entonces las direcciones se pueden pedir usando preposiciones de lugar. Vamos a hablar primero de vocabulario de lugares. Entonces hay muchos más, ¿no? Pero digamos que estos son los más comunes. Puede ser oficina de correos, post office,
banco, bank, hospital, hospital, ¿vale? Todas las palabras que comienzan con H se pronuncian como si comenzaran con J, ¿vale? Entonces, hospital, hotel, ¿listo? Todas las palabras comienzan con H. Market, bueno, un market es un mercado, ¿cierto? La plaza. Un supermarket es un supermercado, el éxito, ¿listo? Entonces la diferencia entre los dos. Market, la plaza de mercado. Supermarket, el supermercado. Pharmacy, la farmacia. En el Reino Unido la farmacia la llaman drugstore, ¿listo? En Estados Unidos no vayan a usar drugstore porque drugstore es una tienda de drogas. Entonces, pues van a pensar que ustedes van a comprar otra cosa. Entonces, dependiendo del lugar en el que están. En Estados Unidos, pharmacy. En el Reino Unido, bueno, en Europa se les dice drugstore. La biblioteca, library. La escuela, school. No es school, sino school. School, como una mosca. School. El cinema, cine. El restaurante, restaurant. El parqueadero, parking lot. El parque, park. El museo, museum. Museum. ¿Listo? Museo. Preposiciones de lugar. Ya las vimos. Next to, al lado de. Between, en medio de dos. Opposite, enfrente a. O in front of, que significa lo mismo. Behind, detrás de. On, sobre. ¿Cierto? Under, debajo de. ¿Listo? Preposiciones de lugar para dar direcciones o indicar direcciones. Ejemplos de cómo se piden direcciones. Siempre que ustedes vayan a preguntar algo, empiecen con excuse me, ¿vale? Una manera educada de pedir algo, de pedir algún favor. Excuse me, ¿vale? Excuse me que significa discúlpeme, perdónenme. How do I get to the, digamos, to the park? How do I get to the park? ¿Cómo llego al parque? Disculpe, ¿cómo llego al parque? Could you tell me? ¿Podrías decirme? Could you tell me where the park is? ¿Podrías decirme dónde está el parque? Can you please show me the way to the... Vamos a seguir deseando el mismo lugar. Park. Can you please show me the way to the park? ¿Puedes mostrarme el camino al parque? How can I get to the park? ¿Cómo puedo llegar al parque? How can I get to the park? ¿Cómo puedo llegar al parque? Is the park far from here? ¿Está lejos el parque de aquí? Hay muchas maneras más de preguntar, pero cualquiera de estas que ustedes tienen acá les puede servir para, si están perdidos, pueden preguntar direcciones. Cualquiera de estas les puede servir. Hay muchas más, obviamente, pero pues digamos que con estas 5 ya uno se puede defender mientras va aprendiendo más vocabulario. Si al contrario de preguntar, a ustedes les piden direcciones, ¿cierto? Entonces digamos que a usted le preguntan, excuse me, how do I get to the park? Disculpe, ¿cómo llego al lugar? Una manera que tú puedes decir es, go straight on 18th Street, por ejemplo. ¿Qué significa go straight? Go straight significa siga recto, ¿cierto? On, por 18th Street, la calle 18. Entonces siga recto por la calle 18. Go straight on 18th Street. ¿Listo? Por la calle
18. Turn left, turn left, que significa gire a la izquierda. Turn right, que significa gire a la derecha. At the next corner, corner, que significa esquina. Entonces, gire a la izquierda o gire a la derecha en la próxima esquina. Una más. Entonces, recuerden, left, izquierda, right, derecho. Les preguntan a ustedes, Can you please show me the way to the park? ¿Cierto? ¿Puedes mostrarme el camino al parque? Entonces tú le puedes decir a la persona, It's about 40 meters down the road. Entonces, está más o menos a 40 metros por la calle. Digamos que nosotros no decimos metros, ¿no? Si nosotros no usamos esa distancia, nosotros usamos es cuadras. ¿Cómo se dice cuadras en inglés? Digamos que está a 5 cuadras. Entonces, 5 blocks. ¿Listo? Cuadra se dice blocks. Entonces, it's about 5 blocks down the road. Entonces, está más o menos a unas 5 cuadras por la calle. ¿Sí? Entonces, está más o menos a unas 5 cuadras por la calle y gire a la izquierda en la esquina. Entonces, it's about 5 blocks down the road and you turn right at the next corner. ¿Listo? Las pueden combinar para dar más indicaciones aún. A ustedes les preguntan, por ejemplo, Excuse me, how do I get to the park? Entonces le dicen, disculpe, ¿cómo llego al parque? Entonces tú le puedes decir, Pass the church, for example, la iglesia. Pass the church, eso significa pase la iglesia a su izquierda o a su derecha, on your left or on your right. ¿Listo? Left, izquierda, right, derecha. Entonces, pase la iglesia y voltea a la derecha, por decir algo. Vamos a combinar dos. Entonces usted dice, pass the church on your left, pase la iglesia en su izquierda, ¿cierto? And then turn right in the corner. Entonces voltee a la derecha en la esquina. ¿Listo? Les preguntan a ustedes, excuse me, how do I get to the park? Disculpe, ¿cómo llego al parque? Entonces usted puede decir, it's next to the church, por ejemplo, está al lado de la iglesia. Is between the church and the pharmacy. Está en medio de la iglesia y la farmacia. Is opposite o está enfrente, is opposite the bank, por ejemplo. Está enfrente del banco. ¿Listo? Ejemplos de cómo sería, por ejemplo, una interacción entre una persona que pregunta una dirección y una persona que responde. Excuse me, how do I get to the hospital? Entonces, excuse me, perdóneme o discúlpeme. ¿Cómo llego al hospital? How do I get to the hospital? ¿Cómo llego al hospital? Entonces la persona responde, go along Maple Street. Go along Maple Street significa siga por la calle Maple. Vamos a dar nombres en español, digamos, siga por la calle 15. Go along 15th Street. Entonces siga por la calle 15. Turn right on, digamos, Avenida Jiménez o Jiménez Avenue, ¿cierto? Jiménez Avenue. Entonces, go along 15th Street, vaya por la calle 15 o siga por la calle 15. Turn right on Jiménez Avenue, haga una derecha en la avenida Jiménez, ¿cierto? Turn right, haga una derecha. Turn left, haga una izquierda. Entonces, turn right on Jiménez Avenue and is on your left, y está a su izquierda. Entonces, vaya por la calle 15, go along 15th Street, turn right on Jiménez Avenue, voltea a la derecha en la avenida Jiménez,
and is on your left, y está a su izquierda. ¿Listo? Entonces hay una, dándolo una indicación de dónde queda un lugar y una pregunta. Otro ejemplo. Could you tell me where the police station is? ¿Podrías decirme dónde queda la estación de policía? ¿Podrías decirme dónde queda la estación de policía? Vamos a cambiarle aquí los nombres de las calles. Listo. Entonces, ¿podrías decirme dónde queda la estación de policía? Entonces, walk down 15. Entonces, baje por la 15. Walk down 15. Cross, cross Jiménez Avenue. Cruza la avenida Jiménez. And is opposite the Italian restaurant. Y está enfrente del restaurante italiano. Otra pregunta. How can I get to the bookstore? ¿Cómo puedo llegar a la tienda? Entonces le dicen, go straight on 15, usando las mismas, go straight on 15. Entonces siga derecho por la 15, pass the Chinese restaurant, pase el restaurante chino, and it's next to the museum, y está al lado del museo. ¿Listo? Entonces son ejemplos de cómo pedir direcciones. Ahora, si usted las está dando, usted tiene que preguntarle a la persona si le entendió, ¿cierto? Entonces usted como le pregunta a la persona si le entendió. ¿Do you understand so far? ¿Entiendes hasta aquí? ¿Do you understand so far? ¿Entiendes hasta aquí? ¿Should I repeat any part? ¿Repito algo? ¿Should I repeat any part? ¿Repito algo? Y pues la más común, any question, alguna pregunta. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Las preposiciones del lugar nos sirven para dar direcciones. ¿Listo? Ya nos quedaría el último tema, lo vemos la próxima semana, que es there is y there are, que es bastante sencillo, pero vamos a verlo entonces la próxima semana para terminar por ahora acá. ¿Listo? Entonces, nos vemos entonces la próxima semana, jueves a las 4 de la tarde. Es el mismo link que están usando ahorita. Si no saben dónde encontrar el link, entonces van a la carpeta de anuncios y ahí en la carpeta de anuncios van a encontrar ustedes el link para las sesiones en línea los jueves a las 4 de la tarde. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, entonces voy a dejar la grabación hasta acá. Nos vemos la próxima semana